Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan en esta barra de opinión de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales para una Democracia Incluyente, RENACEDI. Sean todas y todos bienvenidos a este sitio de reflexión. Yo soy Araceli Gutiérrez, consejera del Instituto Electoral de Michoacán, y pues siempre es un honor tener la oportunidad de encontrarnos en este espacio donde podemos enriquecernos con opiniones de los expertos que en cada foro nos acompañan y donde nos comparten un poquito de este gran bagaje de conocimientos que poseen. Por supuesto, no quiero dejar de agradecer a nuestra presidenta de la red, la doctora Claudia Arlet Espino, primero por ser la creadora intelectual de estos espacios y segundo por su compromiso valiosísimo y trabajo con RENACEDI y por supuesto por sus amables consideraciones con quienes aquí estamos. Muchísimas gracias. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, pero pues antes de pasar con nuestro invitado, no quiero dejar de saludar a mi querido amigo, consejero electoral, maestro Luis Espíndola, quien será también conductor en este espacio. Amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, amiga Araceli Gutiérrez? Muy contentos de contar con un invitado de lujo, el maestro Javier Santiago. Desde luego, siempre su perspectiva nos trae muchos temas de reflexión y será un gran gusto escucharlo. Desde luego, reiterar el agradecimiento tanto a la presidenta de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales para una Democracia Incluyente, RENACEDI, a la doctora Claudia Arlet Espino, y desde luego a todas las consejeras y consejeros electorales, miembros de la red, así como todo el público en general que nos sigue a través de Facebook Live y también de YouTube. Para nosotros es un gran honor estar aquí en esta barra de opinión, esta iniciativa de la red, que permite traer temas de gran relevancia e interés, sobre todo para los procesos electorales que vamos a tener el próximo año. Así es, y pues bueno, te cedería la palabra, maestra, para que nos presentes a nuestro destacado invitado. Claro que sí, muchísimas gracias, Luis, qué gustazo coincidir. Y pues como les decía, tenemos un invitado que nos honra hoy con un acompañamiento especial y le agradecemos muchísimo. Está aquí el maestro Javier Santiago Castillo. El maestro Javier es un especialista en la materia electoral, pero como es tradición en este espacio, maestro, lejos de yo presentarlo, y si usted no tiene inconveniente, quisiera mejor cederle el uso de la voz y que usted nos platique, por favor, quién es Javier Santiago Castillo. Adelante, maestro, tiene uso de la voz. Muchas gracias, muy amable. Lo primero, estoy obligado a agradecer la invitación a poder compartir algunas ideas con los integrantes de RENACEDI, pero además con los que se atrevan a escucharnos y a reflexionar sobre los temas electorales. Y en verdad, pues Claudia fue la persona que entró en un primer contacto conmigo, pues le agradezco profundamente la invitación. Araceli, Luis, un gusto estar con ustedes. Y bueno, ¿quién es Javier Santiago? Pues Javier Santiago esencialmente es un profesor universitario. Es la forma sustantiva en la que me he ganado la vida a lo largo ya de muchos años. De profesor tengo más o menos como 30 años. En el ámbito electoral institucional, fui presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal a lo largo de 7 años, fui primer presidente y fundador. Y la Universidad Autónoma Metropolitana, en la cual soy profesor aproximadamente 20 años, ya, casi 20 años. Fui profesor en la UNAM 10 años también. Y bueno, y fui profesor en el Poli, fui profesor en el Tecnológico Monterrey, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, esa ha sido mi principal actividad, pero la UAM ha sido muy importante porque ahí inicié a realizar trabajos de investigación en materia electoral, en derecho electoral. Yo no soy abogado, yo soy politólogo, pero pues me metí a esas procelosas aguas, ¿no? del derecho,
y pues fue un área de investigación importante para mí. Creamos el diplomado en estudios electorales, 1993 aproximadamente. Llevamos alrededor de 21 ediciones de ese diplomado en la universidad, otro en teoría y práctica parlamentaria y otros para no hacer el asunto largo. Y luego fui consejero electoral en el INE, durante 3 años, de 2014 a 2017. Y pues sí, tengo experiencia política también, partidaria. Fui fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores en 1974. Transité al Partido Mexicano Socialista en 1987. Llegué a la fundación del Partido de la Revolución Democrática como un militante de base. Renuncié a este partido para enfilarme por la ruta institucional electoral. En síntesis, pues esa ha sido mi actividad en la materia electoral. Ahora sí, y además oficios varios y diversos, ¿no? Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Qué trayectoria tan interesante. Le agradecemos de antemano que haya hecho un espacio en su agenda para acompañarnos. Muchísimas gracias. Y pues entrando al tema que nos ocupa relativo justamente a las fortalezas y debilidades de nuestro sistema electoral, pues la pregunta obligada de inicio y sin duda sería precisamente cuáles son, maestro, desde su perspectiva, las fortalezas y debilidades que usted encuentra en el sistema electoral mexicano. Bueno, yo creo que podríamos hacer una valoración inicial genérica y luego podríamos entrar ya en algunos aspectos particulares. Creo que lo primero que habría que decir es que hay dos vertientes conceptuales del sistema electoral, una restringida y otra más amplia. La restringida pues, se refiere a las reglas que existen para la asignación de los cargos de elección popular, ¿no? Y la otra vertiente tiene que ver, con toda la regulación sobre el proceso electoral, desde el derecho al sufragio, o sea que son normas desde carácter constitucional hasta legales, y en el caso de nuestro país, que es una república federal, pues la Constitución Federal, la LEGIPE, y luego pues estarían las constituciones locales y los códigos o leyes electorales locales. Desde el derecho al sufragio, la administración electoral, que es amplia y compleja, como ustedes pues conocen, y también la parte contenciosa electoral. Entonces, hay estos dos aspectos y creo que en ambos aspectos hay fortalezas, hay debilidades y tal vez riesgos en esta coyuntura en particular que se viene para la elección del próximo año. Y ya sobre las preguntas particulares y concretas, pues yo podría ya comentar pues debilidades, fortalezas, riesgos en cada uno de estos ámbitos conforme fuera su interés. Muy bien, maestro, muy interesante esta parte introductoria. La primera pregunta que le formularía es, a partir de la reforma de 2014, ¿cómo percibe este rediseño del sistema electoral mexicano? ¿Cuáles son los aspectos que vienen o que considera que traen consigo aspectos de consolidación, y qué otros aspectos pudieran ser áreas de oportunidad para el, para reflexionar, para el análisis, para gestionar nuevos espacios que pudieran consolidar un poco nuestro sistema electoral? Pareciera que en el 2014 hay una suerte de atribuciones que van para el Instituto Nacional Electoral y un rediseño de los institutos electorales locales. Nos gustaría saber qué percepción es la que tiene, maestro. Sí, voy en primer lugar, de manera breve, porque creo que es lo más sintético, comentar lo que veo riesgoso como una
una debilidad del sistema electoral en torno al mecanismo de elección popular, la reelección. Hay un serio problema de ausencia de regulación de la reelección a nivel federal y seguramente en muchos estados también hay esta deficiencia. Entonces, esto va a obligar definitivamente, creo que a actuar de manera política. O sea, creo que el INE va a traer los criterios para la regulación de la reelección a nivel federal y en el país, pero esto es ilegal. El INE no tiene atribución para legislar en la materia, desde el punto de vista estrictamente jurídico, pero hay una realidad para regular, definitivamente, y hay que enfrentarla. Y es muy lamentable que se tengan que enfrentar, la autoridad electoral tenga que enfrentar acciones desde una perspectiva pues no solo ilegal, sino inconstitucional, porque se es regular algo que debería de estar regulado en las leyes secundarias. Y eso es atribución de los órganos legislativos, del federal y de los locales. Entonces, este es un elemento de riesgo. ¿Por qué? Porque va a ser litigado. Habrá partidos que no que estén de acuerdo en cómo va a quedar esta regulación. Partidos o aspirantes a candidatos, ¿no? Que no van a quedar conformes cómo quede regulado y van a litigarlo. Y bueno, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial, también creo que, pues al margen de las normas constitucionales, que definirá. Se va a actuar políticamente cuando debería de actuarse apegado a la legalidad, pero tenemos una clase política que hay que decirlo con claridad, o bueno, al menos yo puedo decirlo con mucha claridad, porque actualmente soy un feliz e irresponsable profesor universitario. Entonces, que no ha actuado responsablemente. Hay que decirlo, y hay que llamar a que actúen responsablemente. Creo que ya no hay tiempo para que actúen responsablemente, pero hay que hacer el llamado para que en el futuro actúen responsablemente. Entonces, este es un aspecto. Ahora, desde la perspectiva organizacional, la gran fortaleza de los organismos electorales en el pasado, y en el pasado remoto, estoy hablando de la época de su fundación en los años 90, a pesar de la adversidad de la escasez financiera, es su capacidad organizativa. Y en el presente todavía más, eso se ha ido fortaleciendo al paso del tiempo. El INE tiene una fortaleza y una capacidad organizativa muy sólida. Los institutos electorales lo han demostrado, los institutos electorales locales, ¿no? De las entidades federativas han demostrado que tienen esta fortaleza organizativa, a pesar de la merma de atribuciones que les quitó la reforma de 2014. Ahora, habría que ver, al momento en que yo salí del INE en 2017, todavía había déficits en la coordinación. Desde mi punto de vista, tengo que decirlo también con franqueza, yo tengo una posición federalista. La tuve antes de ser electo consejero, la tuve durante el tiempo que cumplí con mi función como consejero, pero tenía yo la obligación de respetar la ley, pero no abdiqué de mi posición y la sigo manteniendo. Yo no soy partidario del modelo híbrido que existe ni de la centralización. Y creo que va a colocar al INE bajo una gran presión en esta elección y a los institutos locales también, porque van a ser rebasados por los conflictos político-electorales que se den localmente. Y van a tener que ser discutidos definitivamente, pues, en el Consejo General. Muchos de estos conflictos y van a tener que ser resueltos. Cuando una de las funciones importantes de los institutos locales, pues es administrar este conflicto político-electoral, pero al momento en que las atribuciones
llegan hasta la instalación de la casilla para el INE, la fiscalización, pues el conflicto se traslada al INE. Entonces, esta visión centralista es un riesgo. Yo sostuve, o sea, perdón que personalice, pero la postura de delegar, que el INE se planteara como objetivo delegar funciones a los institutos locales. La fiscalización creo que podían haberla hecho muy bien. El diseño de los materiales a mí siempre me pareció un extremo que tenga que pasar por la supervisión del INE, hasta el diseño de las boletas electorales y de la documentación electoral que se elabora en los estados, como no, si no se hubieran podido, como si no se hubiera sabido hacerlo durante prácticamente 2 décadas. Entonces, aquí hay riesgos, pero eh, en, yo supongo ya que del 17 al 20 son 3 años, y ya hubo una elección presidencial y además con un gran número de elecciones locales, se han afinado los mecanismos de coordinación. Entonces, ustedes tendrán la palabra en esto, si se afinaron o no están suficientemente afinados. Pero sí veo un riesgo financiero para la organización de las elecciones. Con la postura que tiene el gobierno federal de la austeridad y la presión que hay sobre los gobiernos estatales, y me parece que hay que garantizar el costo de las elecciones. Coincidimos, creo que coincidimos en que el costo es elevado, que uno de los objetivos de la reforma de 2014 fue disminuir el costo de las elecciones y no se logró. Y el otro objetivo político también de sacar a los gobernadores de los procesos electorales tampoco se sacó. Y ahora pues tampoco el gobierno federal está fuera del proceso electoral. Hay una campaña publicitaria permanente, ¿no? Eh, 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 pues vestida de difusión de las acciones de gobierno, pero al final de cuentas pues juega un papel de carácter propagandístico. Entonces, hay un problema, creo que puede haber un problema serio desde financiero para los institutos electorales. Creo que hay que ser muy cuidadosos en la elaboración de los presupuestos y tiene que haber una coordinación entre el INE y los institutos electorales para ver cuáles son los gastos que va a, a asumir cada institución, porque ahí hay un riesgo. Y los riesgos políticos, de los cuales podemos ampliar un poco más adelante, y también veo riesgos desde la perspectiva de la fiscalización, porque se va a convertir en un terreno de disputa política la fiscalización, como lo ha sido, pero creo que se puede intensificar en este proceso electoral. muy bien, maestro. Pues nos ha hablado de muchos temas que merecen especial atención. Esta parte que nos comenta de la ausencia de regulación de la elección, de la reelección, pues es muy importante en relación con la certeza y las facultades que corresponden al legislativo, como ya bien lo comenta, y que pues estarán a cargo de instituciones del Instituto Nacional Electoral y evidentemente pues algunas, como lo comenta, van a recaer en institutos electorales locales. Nos ha hablado también de la organización y la capacidad organizativa y la coordinación que deberá haber entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, que yo ahí preferiría llamarles institutos electorales de las entidades federativas, pero bueno, nos ha hablado también de una visión, del riesgo de una visión centralista, el problema de la fiscalización, el, aspectos como el diseño de la documentación electoral, que va muy relacionado con la garantía de las elecciones. Y sobre todo esto de cómo sacar a los gobiernos locales de las intenciones que pudiera haber para influir en los procesos electorales locales. Y también nos ha hablado del gobierno federal en una suerte de esquema propagandístico que en su consideración se está dando, y tenemos que ser cuidadosos en esos temas. Son temas de bastante reflexión que
nos permiten tener insumos para este aspecto, pero dejaría esto a mi compañera Araceli para que nos comente algo en relación con esta temática y pueda hacerle alguna serie de preguntas a nuestro ponente. Con gusto. Muchas gracias. Gracias. Me parece que el maestro toca un tema fundamental y que tiene que ver con los costos de lo que implica organizar una elección, y que esto también tiene mucho que ver con la percepción que tiene la ciudadanía acerca de los órganos electorales. Me parece que este año ha sido un año en el que los órganos electorales han tenido un importante golpeteo de carácter mediático. Incluso ha habido iniciativas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para una serie de modificaciones sustanciales a la organización justamente de nuestro sistema electoral. Y mucho de lo que se cuestiona tiene que ver justamente con el tema de los costos. Quienes estamos en el ámbito electoral conocemos, bueno, hablando propiamente del INE, el INE hizo propuestas importantes ahora que hubo iniciativas en el Congreso de la Unión. Hubo iniciativas para modificaciones al sistema electoral. El INE hizo algunas propuestas muy concretas relativas al voto electrónico o al voto remoto como una opción para disminuir los costos en la organización de las elecciones. Sin embargo, el legislativo no quiere voltear hacia ese tema. Quizá tiene mucho que ver con la situación de la confianza de los ciudadanos para poder transitar hacia este sistema. Yo le preguntaría, maestro, ¿cuál es su percepción en este tema, en el voto electrónico, la posibilidad de disminuir los costos? ¿Esto resultaría viable o hay un impacto importante en la confianza de los ciudadanos que se considere que no estamos listos para ello? ¿Cuál es su percepción de manera general, maestro? Bueno, yo creo que es importante el cambio cultural y creo que la evolución de la tecnología ayuda. El número de personas que tienen celulares el día de hoy, que son prácticamente pequeñas computadoras, ¿no? Es muy importante y creo que eso facilitaría el tránsito y yo sería específico, no al voto electrónico en general, sino a la utilización de la urna electrónica en particular. El voto vía internet, yo tengo mis reservas. En el IEDF, en los tiempos en que pues tuve la distinción de ser consejero presidente, impulsamos la creación de una urna electrónica. Yo he lamentado que ahora el Instituto Electoral de la Ciudad de México desechó la urna electrónica. Me parece que no debió de haberse desechado esta urna electrónica y creo que lo importante sería construir una urna electrónica con las aportaciones técnicas de los estados que avanzaron en esa ruta. El voto por internet tiene riesgos de seguridad. Hay diversos países europeos que lo implantaron y lo han retirado por estas razones. Además, bueno, pues los hackeos el día de hoy son frecuentes, hasta los bancos, hay fraudes millonarios, ¿no? Por el hackeo de las cuentas, y creo que es innecesario correr el riesgo con un voto por internet generalizado. Soy partidario de la innovación tecnológica indiscutiblemente. Creo que la urna electrónica es una alternativa y la tecnología el día de hoy ya lo permite. Voy a poner un ejemplo, ahora sí que de mis tiempos. Las urnas electrónicas, el prototipo que se desarrolló en el IEDF parecía un tanquecito, ¿no? Porque además era con botones, porque las pantallas táctiles no tenían la resistencia que tienen el día de hoy. Pues el día de hoy ya una pantalla táctil pues, es muy resistente y eso facilitaría la votación, podrían aparecer los símbolos de los partidos y el ciudadano pues, simplemente lo marcaría con un dedo.
Entonces, creo que ahí hay una alternativa. Ahora, hay algo que es importante, requiere de una inversión inicial importante. Pero creo que lo que es más delicado es de que no hay voluntad política de hacer innovación tecnológica. Porque si hubiera voluntad política, pues se hace un programa para hacer inversiones parciales cada 3 años, y además, pues si las urnas se mejoran, pues se podrían, las urnas, el promedio de vida que existe en el mundo es más o menos de 12 a 15 años de las urnas electrónicas. Entonces, a la larga serían más barato, indiscutiblemente. Pero además, si son inversiones parciales, no comprar las urnas para toda una elección, sino poco a poco irlo haciendo. Aunque creo que la coyuntura ahorita es totalmente desfavorable desde el punto financiero para optar por la urna electrónica, dado la pandemia de coronavirus, ¿no? La coyuntura en nuestro país en concreto, este, eh, pero también pienso que teniendo visión de futuro, pasando el shock más fuerte, sí se pudiera pensar en hacer inversiones a mediano y largo plazo. Y hay otro aspecto financiero que públicamente es muy sensible, el financiamiento a los partidos, que también la reforma electoral del 14 se propuso disminuir el financiamiento y resultó que no fue así, porque al homologarse la fórmula a nivel nacional de financiamiento, para la fórmula federal se le otorgó a todos los partidos en el país, y eso lo hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desde mi punto de vista violó la autonomía local para legislar en materia de financiamiento. Los partidos incrementaron su financiamiento en alrededor de 6,000 millones de pesos en aquel momento. Para este tiempo no tengo un cálculo, pero en 2014 en automático se incrementó en 6,000 millones de pesos. Sí se requiere modificar la fórmula, pero no solo la fórmula de asignación. Una disminución del financiamiento público a los partidos en este momento, a rajatabla, como se ha pretendido hacer, favorece al partido en el poder. Eso es indiscutible. Pero sí es necesario reformular el modelo de financiamiento a los partidos. No la fórmula solamente, sino todo el modelo. ¿Debe de prevalecer el financiamiento público? Sí, yo soy partidario del financiamiento público. Pero tiene que incrementarse las posibilidades de obtener financiamiento privado. Recuerdo un caso del Partido de la Revolución Democrática en alguno de los años en que yo estuve, fue sancionado porque rebasó el financiamiento privado que había obtenido de sus propios militantes. Creo que eso es paradójico, ¿no? Entonces, no debemos llegar a esos extremos, y sí hay que ampliar las posibilidades de obtener financiamiento privado, pero sobre todo la distribución 70-30 debe de modificarse. El 70% proporcional y el 30% igualitario. Tiene que construirse una fórmula tendiente a la igualdad. Si se reparte 50 igualitario y 50 proporcional, pues los partidos que obtengan mayor votación obtendrán todavía un mayor financiamiento, pero no será tan inequitativo. Y hay un factor más que es muy importante, el financiamiento para las campañas electorales. ¿Por qué tiene que ser distinto para cada partido? ¿Por qué la distribución 30-70? Es una nueva contienda electoral que no tiene nada que ver con la contienda anterior. ¿Por qué no el financiamiento igualitario? Todos los partidos participen con los mismos recursos públicos para una contienda electoral nueva, y que, bueno, tengan la posibilidad de conseguir financiamiento privado en cierta proporción. Entonces, creo que serían mecanismos para disminuir el costo. Pero también está el asunto de las medidas de seguridad, de las boletas, que van desde un papel especial que solo se utiliza para elaborar las boletas, hasta el nulo pantográfico, que no se puedan fotocopiar. Todo esto hace muy costoso los procesos electorales, muy, muy costosos. La documentación electoral. Entonces, las mamparas, las urnas,
que además tienen que ser de cierto calibre. Aquí yo no compartí esta visión de la calidad y fe, ¿no? Que me parece que lo que hizo fue elevar el costo de las elecciones locales de manera importante, porque los materiales tienen que ser acordes con los criterios dictaminados por el INE. ¿No? Entonces, me parece que ahí también hay un espacio para disminuir el costo de las elecciones. Ahora, son como son por la desconfianza. Son como son por la desconfianza. Y bueno, los órganos legislativos pues no hicieron su trabajo. Realmente buscar alternativas y crear consensos en relación a una reforma electoral que bajara los costos electorales. Pero bueno, creo que lamentablemente después de la elección del año próximo no va a haber condiciones para realizar una reforma electoral. Si en esta no se pusieron de acuerdo, en estos 3 primeros años no se pusieron de acuerdo, en los 3 últimos años del sexenio, difícilmente va a haber acuerdo. En esto soy pesimista, a pesar que soy miembro del club de los optimistas y remisos, pero en esto soy pesimista. Me parece que toca dos aspectos fundamentales, maestro, en relación con dos grandes temas que claramente nos llevarían a disminuir los costos de las elecciones. Primero, el tema de transitar hacia los medios electrónicos que invariablemente podrían bajar de una manera importantísima la organización de una jornada electoral. Y por otro lado, el financiamiento de los partidos políticos y que me parece que al final para ello usted lo deja en un elemento que yo no cuestiono y que coincido totalmente con usted, y tiene que ver con la voluntad política, ¿no? La voluntad política de los actores políticos en este caso. Y yo le cedo el uso de la voz a mi compañero Luis. No te escuchas, compañero. Muchas gracias, maestra, estimada maestra Araceli Gutiérrez. Desde luego, aspectos muy relevantes los que pone sobre la mesa el maestro Javier Santiago, que desde luego serán tema de reflexión tanto a nivel federal como en las entidades federativas, porque ya bien lo decía el maestro, hay aspectos que era necesario regular y que se han dejado como espacios en los cuales ahora las instituciones electorales tendrán que echar mano de lineamientos, de reglamentos, que sin duda, como lo maneja el maestro Javier Santiago, pues transitarán por causas institucionales, particularmente judiciales en caso de conflicto electoral, y que puede traer, no es lo más deseable en el desarrollo de un proceso electivo. Hacer un paréntesis para recordar que esta mesa se transmite por Facebook Live y saludar particularmente a nuestros amigos de Chihuahua, de Sinaloa, de Hidalgo, de Michoacán y de Querétaro que nos están siguiendo en la transmisión. Toca puntos muy importantes. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para preguntarle su opinión sobre el esquema que se está desarrollando y que ya venía en la ley general sobre el voto de los mexicanos en el exterior, ¿no? ¿Cuál es su percepción en este aspecto? ¿Es una fortaleza? ¿Es un área de oportunidad? ¿Es una debilidad? ¿Qué necesitamos tener presente en relación a este tema para los procesos que vendrán, que muchas entidades federativas ya lo tendrán o lo tienen para gobernador y para algunos otros cargos de elección popular, pero sí sería interesante saber su opinión en relación con esta temática, que es otro de los aspectos que llaman mucho la atención y que desde luego su opinión siempre es muy importante, maestro. Adelante. Bueno, miren, está en la ley, está en la Constitución, está en la ley establecido como un derecho, pero desde mi punto de vista pragmático, me parece que realmente no cumple la función para cual se pensó que debería de realizarse.
Es un gasto muy importante el voto de los mexicanos en el extranjero, a nivel federal y a nivel local también, pero el resultado pues es un resultado mínimo que no tiene mayor incidencia en el proceso electoral. Eh, este, tiene serios, fundamentalmente el costo financiero, creo que lograba mucho. No se va a poder echar atrás, definitivamente. Ahora, hay la intención de que el voto sea por Internet. El INE está montado en ese caballo. Pues yo me opuse al voto por Internet y me opuse por razones de carácter técnico, que no hay una garantía absoluta, bueno, constitucionales, o sea, por razones jurídicas y técnicas. No hay una garantía que se respete el principio constitucional de que el voto sea individual, sea secreto, ¿no? Y luego las inseguridades de carácter técnico. Pero bueno, ustedes están obligados institucionalmente a respetar la legalidad. Digo, yo puedo criticarla, pero ustedes están obligados a respetarla y a buscar los mejores instrumentos. Creo que ahí, pues, lo que tienen ustedes que hacer es tratar de encontrar los mecanismos que impliquen menor costo. Para el INE ha sido un gran costo. Por ejemplo, la credencialización ha sido un gran costo. Y no hay ni siquiera garantía de que ahora, de que la persona que hizo la solicitud la recibiera, ¿no? Entonces, hay un gran costo financiero. Está el voto por correo, que sigue siendo dominante, Hay intentos de hacerlo vía electrónica. Me parece que esa fue una ocurrencia del Poder Legislativo, porque además abrió la puerta del Poder Legislativo a eso. Y habiendo estado cerca de la construcción, por ejemplo, del sistema de fiscalización, lo pongo como ejemplo nada más de carácter técnico, y la complejidad que tiene la construcción de estos sistemas informáticos, no va a haber garantía plena de que el sufragio sea verídico y que cumpla con los requisitos legalmente establecidos. Pero esa es una opinión, ahora sí que de un opinador en este momento. Ustedes como autoridades tienen que ver cómo materializan ese derecho que está consagrado constitucionalmente, y mi sugerencia sería pues intentar que costara lo menos posible. El tribunal acaba de resolver un asunto sobre el diputado migrante en el caso de la Ciudad de México. Me parece que también no representa. ¿A quién va a representar ese diputado migrante? Que existe esa figura en distintos estados de la República. Pues no representa a nadie. ¿Quiénes son los migrantes? ¿Votan por él realmente? En verdad viene a ser prácticamente un legislador de representación proporcional, al final de cuentas. Y creo que tampoco cumple pues con los principios básicos de la democracia representativa. Pero bueno, está en la ley, el tribunal lo resuelve, pues hay que acatarlo, ustedes lo tienen que acatar. Yo lo puedo criticar, ustedes tienen que acatar, están obligados a acatarlo. Muchísimas gracias, maestro. Pues desde luego pone muchos temas en torno al voto de los mexicanos en el exterior, que serán retos, sin duda, no solamente para el Instituto Nacional Electoral, sino para todas las instituciones que lo llevarán en curso de los procesos electorales que vendrán. Rescato varias ideas relacionadas con el costo del voto, en relación con los procesos que deberán llevarse a cabo, el trámite, el voto postal, el voto por Internet, la seguridad, la certeza, la libertad del voto, la secrecía del voto, que son aspectos sumamente relevantes y que desde luego tendremos
en puerta y que deberán garantizarse por las instituciones electorales. Deberemos garantizar todos aquellos que tenemos estas figuras ya reconocidas. Son aspectos de mucha relevancia, de mucha valía, y que desde luego quedarán sobre la mesa y tendrán que ser retomados para adoptar medidas que permitan garantizar adecuadamente el voto que ya tenemos, como bien señala, en la ley, y que tendrá que ser desarrollado. Pues sin más, cedo el uso de la voz a mi compañera Araceli Gutiérrez para comentarios en relación con esta mesa. Muchas gracias, Luis. La verdad es que ha sido una mesa bien enriquecedora. Yo no quiero dejar, ya casi se nos va a acabar el tiempo, pero no quiero dejar de poner sobre la mesa un tema que ha sido muy polémico en la opinión mediática y también en la opinión de la ciudadanía. Nosotros sabemos que nuestro sistema electoral se compone por digamos, dos elementos importantes que tienen que ver con la mayoría relativa y la representación proporcional. Pero ha llegado a haber debates importantes sobre la importancia o la relevancia que tienen los legisladores o las personas que ocupan escaños de representación proporcional. Se cuestiona sobre la importancia o la relevancia que pudieran tener justamente porque son espacios que no obtienen el voto o el sufragio directo por parte de los ciudadanos, sino que es una forma de asignación distinta. ¿Cuál es su percepción en relación con este tema, maestro? ¿Realmente considera usted que hay una relevancia en el hecho de que tengamos un sistema también de representación proporcional? ¿O habría que valorar un cambio en este sentido? ¿Usted qué opina? Bueno, la fórmula de asignación de diputados tiene una razón histórica coyuntural muy precisa. El partido hegemónico en su momento, en 1977, cuando se inicia la reforma, pues quería darle espacios a las minorías, pero garantizando que fueran minorías eternamente, ¿eh? Y entonces se opta por esta fórmula, que además es la fórmula del modelo alemán. Es un modelo mixto con dominante mayoritario, y que al final de cuentas, cuando se incrementó el número de legisladores de representación proporcional de 100 a 200, quedó establecido en la reforma electoral de 1978 100 diputados de representación proporcional, y en la reforma constitucional de 1986 se estableció que serían 200 a partir de la elección de 1988. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es prácticamente un sistema de representación proporcional. Si nosotros hacemos un ejercicio elemental de la proporción de votos obtenidos por los partidos en la elección para los congresos federal, o en el caso del federal, y nosotros vemos la proporción de votos que obtuvieron los partidos, es prácticamente igual. O sea, es muy cercano, hay una diferencia mínima, y podemos hacerlo no solo la de la última elección, podemos hacer las anteriores, aunque en la última elección hay una peculiaridad, hubo una estrategia electoral particular, pero que nos daría para otro programa, para otra conversación. No voy a entrar a ese aspecto, pero el resultado es un sistema prácticamente de representación proporcional, y a mí me parece que ha resuelto el conflicto político en nuestro país desde la perspectiva de la representación política. Y bueno, y si lo ha resuelto, ahora sí, ¿para qué le movemos? ¿Qué necesidad de moverle y meter un debate? Hay quienes sostienen todavía, aunque cada vez creo que son menos, de la representación proporcional pura, un sistema de representación proporcional pura. Pero al final de cuentas el resultado es prácticamente el mismo. ¿Para qué le movemos? Si ha funcionado, ¿para qué le movemos?
Y si hay oportunidad, sí quisiera decir algo, porque como decías que el tiempo se nos termina, respecto a los riesgos políticos. Hay un punto eh, muy concreto, 2006, cuando se inicia toda una campaña de desprestigio para los organismos electorales. Fue el conflicto electoral de ese año lo que inició toda esta campaña. Y los principales responsables han sido los propios partidos políticos, todos, ¿eh? Algunos más, algunos menos, pero todos han contribuido a desprestigiar a las instituciones electorales. Y el día de hoy, ese es un riesgo que yo observo, porque quien ganó la elección está cuestionando al árbitro bueno, ganó la elección no solo presidencial, ganó la mayoría en congresos, ganó gubernaturas, están cuestionando la legitimidad de estos organismos y se está hablando de fraudes. Digo, hay que tener una posición institucional firme, pues de autonomía y de imparcialidad para contrarrestar pues esta pequeña campaña, bueno, pequeña, que quién sabe qué dimensión vaya a tener todavía conforme avance el tiempo respecto a los organismos electorales. Y yo sí aquí también soy pesimista, auguro que va a haber elecciones cerradas, porque no es lo mismo la elección del 18 que una elección intermedia en 2021 y sobre todo después de la pandemia. Va a haber costos para los distintos partidos gobernantes, no solo para el partido que está en el poder federal, sino también a nivel de los estados, va a haber costos políticos. Y puede haber una elección cerrada de una diferencia de menos del 1%, va a haber conflicto garantizado. Y tal vez hasta manifestaciones públicas. Las diferencias entre 1 y el 3% también se van a disputar. Creo que las que podrían salvarse de litigio son las diferencias que haya más allá del 3%. Entre el 3 y el 5% ya tal vez no haya litigio. Pero sí hay un riesgo y aquí creo que los tiempos que tienen las instituciones electorales de los estados para difundir sus actividades deben de diseñar una estrategia de comunicación para dar confianza a la ciudadanía respecto a la imparcialidad de los organismos electorales. Perdón Claro. por haberme atrevido a entrar como novillero. No, maestro, muchísimas gracias. Creo que ha dejado usted muy claro en la situación o los grandes retos que tenemos en nuestro sistema electoral. Ha hablado un poco sobre este contexto político y social en el que hoy nos encontramos y que además hay que agregarlo a la situación en la que se encuentra el país y el mundo frente a una contingencia sanitaria que también le pone un elemento adicional y que tendrá que ver con esta situación financiera en la que ahora quedan, esta crisis económica que ahora impactará en el país y en las distintas entidades federativas y que también se convertirá en un reto adicional a enfrentar, ¿no? La comunicación política, como usted lo dice, la comunicación correcta que ejerzan los órganos electorales será una parte clave en la construcción de la confianza. Nos avisan que ha terminado el tiempo. Yo, para ya no volver a intervenir, nada más quiero agradecerle, maestro. Se está conectando en este momento nuestra presidenta, la doctora Claudia Arlet. Presidenta, bienvenida. Le cedo primero el uso de la palabra a mi compañero Luis y cerrará nuestra presidenta con un mensaje final. De antemano, maestro, muchísimas gracias y qué honor haber coincidido con usted y con mis compañeros, por supuesto, y a todas las personas que nos sintonizan. Gracias por todo y un abrazo bien grande desde Michoacán. Adelante, compañero Luis. Gracias a ustedes. Gracias, maestro. Pues desde luego un honor estar en esta barra de opinión con un distinguido catedrático como lo es el maestro Javier Santiago y agradecerle de manera muy comedida que hubiera aceptado esta invitación, compartirnos sus conocimientos. Agradecerte a ti, maestra Araceli Gutiérrez, por este formidable acompañamiento en esta barra de opinión. Agradecer a la Red Nacional por una democracia incluyente
a su presidenta que nos está acompañando, a la doctora Claudia Arleda Espino, que en este momento, en un momento va a estar dándonos un mensaje, y a todos, por supuesto, quienes nos sintonizan por redes sociales, por Facebook Live, por YouTube, y nada más mencionar, además del agradecimiento, reiterar el agradecimiento a nuestro formidable ponente, el maestro Javier Santiago, invitar, seguramente nuestra presidenta ya lo hará en su oportunidad, para la próxima barra de opinión que tendrá lugar el 24 de junio de este año, con el tema Construyendo Ciudadanías Diversas e Incluyentes. Muchas gracias por esta oportunidad y pues desde luego esperemos tenerlo, maestro, en alguna otra ocasión. Deja muchos temas a la reflexión y por supuesto será un honor poder volverlo a escuchar. Con mucho gusto. Gracias, maestro. Pues sin mayor preámbulo dejo el uso de la voz a nuestra presidenta de la red, la doctora Claudia Arleda Espino. Gracias, doctora. Adelante. Gracias, consejero. Pues un saludo, maestro. No quería perder la oportunidad de agradecerle que hubiera aceptado la invitación. Es para nosotros un honor para RENACEDI que estuviera una persona con la calidad académica y de análisis político. Lo leemos, lo seguimos en sus redes sociales, en los análisis que hace usted constantemente en medios de comunicación. Y bueno, pues que sepa que la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente está atento siempre a sus comentarios como experto en materia política electoral, a su conocimiento técnico, a su gran experiencia con toda pues este currículum que significa Javier Santiago. Es un honor para nosotros y agradezco también a mis compañeros de la red, al consejero Luis Espíndola de Querétaro, a la consejera presidenta de Michoacán, Araceli Gutiérrez, por haber sido ellos en representación de los 92 consejeras y consejeros del país que integramos RENACEDI, quien lo recibiera y lo estuviera acompañando para que pudiera compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento. Muchas gracias, maestro, y un saludo desde Chihuahua. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y espero que nos veamos en Chihuahua, en Querétaro y en Michoacán. Muy pronto. Nada más te pase la pandemia. Con mucho gusto, maestro. Está muy bienvenido a Querétaro. Gracias por todo. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo.